Hablar de mujeres empresarias sirve de faro para los temas urgentes como la paridad en condiciones y oportunidades, la inclusión femenina en consejos directivos o la reducción de la brecha salarial. Así es, Luciana, y es que de acuerdo con McKinsey & Company, las mujeres ganan hasta 22% menos que nosotros los hombres en altos cargos. Para abundar en estos temas, vamos a la mesa en 60 segundos, cambiemos el juego. Hola a todos y bienvenidos a este panel del Women Economic Forum Iberoamérica. Soy Eladio González y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio en el que durante la siguiente hora vamos a hablar con las consejeras y los consejeros de esta organización sobre el papel de las mujeres en la reactivación de México. En 60 segundos cambiemos el juego, es el título de este panel, en el que les voy a lanzar 10 preguntas a nuestros participantes y cada uno contará con 60 segundos para responder. Antes de empezar, me gustaría presentarles a los miembros del Consejo que nos acompañan hoy. Estamos con Michelle Ferrari, presidenta de WEF Iberoamérica, Blanca Juana Gómez, directora general en Expansión Publishing, Rosario Marín, extesorera de los Estados Unidos, Patricia Armendáriz, directora general de Financiera Sustentable, Patricia González, consejera del British Chamber of Commerce, Manuel de la Fuente, director general corporativo de Gentera, Paulina López Noriega, Diversity and Inclusion Lead para Latinoamérica de Dell Technologies, Blanca Estela Pérez, vicepresidenta de la Comisión de Pymes de Concamín, Francesc Noguera, CEO de Iberia, España y Portugal en Altamira Asset Management, Jorge Guevara, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Latinoamérica en American Express, y María Luisa Bringas, CEO de Iconos Experiencias México. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y vamos a empezar directamente con las preguntas. Todos vemos que hay muchas cosas que deberían cambiar y diversos estudios nos indican que la equidad de género contribuye al crecimiento económico de las empresas y de la sociedad. Pero como primera pregunta me gustaría saber qué es lo que realmente ha cambiado durante este año de pandemia. Empiezo con Michelle. Pues mira, Eladio, yo creo que han cambiado cosas para bien y para mal. Definitivamente se han visto muy dañados los indicadores, desafortunadamente, en temas de equidad de género para las mujeres, o bueno, las mujeres perdiendo gran parte de sus trabajos y de la fuerza laboral, pero también hemos visto nuevas oportunidades en temas para que las mujeres puedan emprender con todo este mundo de la virtualidad, que sin duda alguna ha traído nuevos horizontes para muchísimas personas poder abordar esta reactivación desde sus hogares. Y obviamente ha cambiado una forma de trabajo, una forma de pensar y una forma de ver las cosas de una manera completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Así que bueno, los cambios para bien y para mal que una crisis de este tipo nos ha dejado. Sí, sin duda, no todo es positivo, pero no todo es negativo. Blanca Juana, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que una de las cosas que más ha cambiado es la comunicación. La comunicación se ha hecho, es como contradictorio decirlo, pero se ha hecho muy cercana. Nos tenemos aquí en las pantallas. Equipos que trabajaban a grandes distancias, gente que tiene equipos regionales, por ejemplo, ahora los tiene a la misma distancia que a sus equipos que tenía en el día a día junto. Entonces, aunque hemos estado distanciados socialmente, la cercanía del Zoom nos ha hecho que nos comuniquemos de una forma muy directa, muy rápida, muy eficaz, comunicación más democrática, los jefes quedan más cerca, los hijos quedan más cerca y entre generaciones hay más comunicación, la explosión de las redes. Si la comunicación era global, ahora es hiper global e inmediata y eso cambia al ser humano necesariamente. Algo intrínseco del ser humano es la comunicación y cambia a la sociedad. Sí, como dices, Blanca, curiosamente el distanciamiento social lo que ha conseguido en muchas ocasiones nos comuniquemos mejor y estemos más cerca. Manuel, ¿cuál es tu opinión sobre esta pregunta? Pues mira, yo creo que han cambiado igual muchísimas cosas en todos los ámbitos, igual para bien y para mal. Yo soy muy positivo. Y si tuviera que nombrar alguna de ellas, yo creo que me inclinaría porque ha cambiado mucho la forma de trabajar. Además, creo que se ha acelerado todo el proceso de la digitalización de procesos y servicios. Entonces, hoy todo lo tenemos mucho más a la mano, todo es mucho más eficiente y creo que eso es para bien. Hay que cuidar
pues todos los downsides que te trae la digitalización, la tecnificación, pero al final del día, como decía Blanca, hoy estamos totalmente conectados, comunicados, es muy fácil. Haber hecho este panel físico hubiera sido antes muy complicado y ahora estamos aquí, todo el consejo del WEF, hablando de estos temas bien importantes y de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esos son los dos más importantes, la forma de trabajar y que se acelera la digitalización. Y sin duda, la digitalización como ese habilitador que hubiera sido de nosotros, ¿no? Hace una década, ¿no? En esta situación. Patricia González, me gustaría cerrar, digamos, este tema, esta pregunta contigo. En complemento a lo que han realmente mis panelistas comentado, uno de los temas aquí importantes es el cambio en la salud. La telemedicina empieza a ser un cambio muy importante. La tecnología, como lo mencionaron, de día a día, ha sido fundamental. Y eliminar esta brecha de edad, sobre todo de adultos en plenitud, utilizando el e-commerce, utilizando su celular, utilizando los temas financieros, ha sido impactante. Yo creo que dentro de los temas positivos, el haber ahorrado esta brecha tecnológica que nos hubiera tomado décadas poderlo hacer, es uno de los aspectos positivos. Y uno de los aspectos que me parece que sí es a considerar es la violencia intrafamiliar, el tema de pasar tiempo juntos y también se ha exponenciado el tema de la educación. Uno para bien, sobre todo porque la tecnología nos da muchas oportunidades, pero en aquellos lugares donde no tienen ni siquiera internet, una tableta o algún tema de crecimiento, ha sido visible la oportunidad que se tiene de apoyar en este crecimiento. Muy bien, se han cerrado algunas brechas. Eso es interesante porque justamente de eso queremos hablar en este panel, de cómo cerrar aún más la brecha de género. Todos han hablado de cambios que tienen que ver con algo externo, pero ¿qué ha cambiado en nosotros, en nuestra forma de percibir el mundo, en nuestra forma de relacionarnos? Rosario. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo creo que una de las cosas para muchísima gente ha sido que ha cambiado nuestro enfoque. Yo quiero pensar que ha sido para un mejoramiento personal, familiar, como que las prioridades se han ajustado, como que nos hemos dado cuenta de lo que en realidad es importante, de que tal vez habíamos desperdiciado un tiempo con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras familias, con nuestros mejores amigos. Y con todo lo bueno que ha sido la tecnología, ese acercamiento hacia lo que nosotros decíamos que era importante, pero que no lo demostramos. Quiero pensar que en muchos de nuestros casos, y obviamente estoy muy, muy consciente de la violencia que existe y que ha existido y que se ha empeorado en este año en contra de la mujer, pero quiero pensar que muchísima más gente en realidad ha reenfocado a su vida y que ha de una forma aclarado o cristalizado sus prioridades. Y yo creo que eso nos va a hacer mejores personas en la vida. Eso espero. Sin duda, sin duda. Y también siento como que tenemos todos un nuevo sentido de propósito y de comunidad, que es importantísimo. Patricia Armendáriz, misma pregunta. ¿Qué piensas de aquello que ha cambiado en nosotros? Yo estoy muy de acuerdo con Rosario. Hay una palabrita que me encanta, que estoy escribiendo un libro a propósito, que se llama reinvención. O sea, he hecho varios cuestionarios en mis redes preguntando quién eres ahora, y la palabra reinvención es un resumen de lo que está sucediendo. O sea, gente que nunca creyó que podía hacer cosas como una matemática, que se dedica ahora a hacer manualidades para fiestas y es la mejor en sus redes ahora. Una señora enfermera que salva primero a su hijo del COVID y luego se programa para salvar a la gente afuera, cuando en realidad estaba en su casa todo el tiempo. O sea, todo eso, esa reinvención del ser humano, principalmente de las mujeres, es fundamental. Y por otro lado, lo que te está diciendo es que aprendimos a ser más resilientes. Sabemos que podemos. Y eso va a ser una fortaleza impresionante para la reactivación económica de México y del mundo.
Sin duda, saber que podemos es fundamental. Francesc, vamos a concluir esta pregunta contigo. ¿Cómo ves que ha cambiado en nosotros esta pandemia? Mira, definitivamente ha habido cambios. Muchos tienen que ver con el mundo digital, con esta aceleración que comentaba Manuel hace un momento. Esta tendencia se ha acelerado claramente y hemos adoptado medios digitales que antes había gente que casi no usaba, el e-commerce, herramientas colaborativas como este Zoom. Yo, de todas formas, no sé hasta qué punto esta pandemia o esta situación va a generar grandes cambios en sí mismo. Y lo digo porque ha sido, parece ser, afortunadamente, relativamente corta. Estamos hablando de un año y mucha gente ya está vacunada. Falta gente aún, es evidente, pero mucha gente está vacunada. Entonces, no sé hasta qué punto muchas de estas cosas van a permanecer de forma sostenible. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, lo hemos visto con la pandemia. Pero también, si vuelven tiempos como los de antes, también nos vamos a adaptar otra vez, ¿no? Sí creo que hay temas digitales que se van a quedar y creo que ahí, aprovecho para dar una opinión al respecto, hay un riesgo muy grande que es el famoso digital divide, de que haya una división, una brecha digital entre los que nos estamos subiendo a este mundo y en gran medida por la pandemia y los que están ajenos a este mundo. Esto puede suponer una división muy importante y una fuente de inigualdad, de falta de igualdad en el ser humano a futuro. Es súper interesante lo que comentas porque nos estamos planteando si esto realmente supone un cambio de reglas de juego o va a ser algo pues más pasajero, como tú comentas, que a lo mejor no tenga ese calado o que abra nuevas brechas como esta brecha digital que mencionas. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Hay nuevas reglas del juego? ¿Cuáles son y cuáles no deben ser, Blanca Estela? Sí, gracias. Bueno, quiero sumarme a los comentarios que han dicho que obviamente las reglas del juego van a ir basadas a este cambio que tenemos. Ha habido una gran sacudida de conciencia en todas las personas, en todos los seres humanos, pero también vienen reglas de juego para el medio ambiente. Las cuestiones han cambiado y esta conciencia que nos hace cuidar nuestro medio ambiente y saber que tenemos que ver hacia dónde vamos dirigidos y cómo educar ahora a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra empresa, para poder brindar pues un mejor mundo para lo que sigue. Tiene que haber cambios y nuevas reglas de juego, tanto en la tecnología, la manera de trabajar ahora ya va a ser totalmente diferente, con mayor eficacia, reglas de juego para las mujeres que ahora trabajan ya fijas en su casa, porque el despido que hubo masivamente, pues principalmente fue a las mujeres. Y estas mujeres, por dedicarse a cuidar ahora a los enfermos en casa, educar a los hijos que están en casa, porque la educación se pasó ya a las mujeres, tiene que haber reglas de juego para que ellas también sean autosuficientes económicamente, ya trabajando desde casa. Entonces, por supuesto que las reglas de juego tenemos que trabajar ahora para generar nuevas políticas públicas donde pues todos seamos beneficiados con estas nuevas de juegos que la pandemia nos ha hecho que tengamos que cambiar. Sí, sin duda, que las reglas de juego no se queden solo en la propia experiencia que han tenido las empresas, el mundo laboral, ¿no? Para hacer estos cambios de manera forzada, sino que se reflejen en políticas públicas sería muy importante. Sí. Jorge, coméntanos, ¿cómo ves tú ves este cambio de reglas como algo duradero? Bueno, desde mi punto de vista y en la experiencia que tengo con American Express, lo que les puedo compartir es, al ser un cambio tan sustancial, ¿no? Una situación tan diferente a la que nos enfrentamos, definitivamente van a venir como tal nuevas reglas de juego y depende de cómo nosotros nos adaptemos también a ellas y al cambio, ¿no? No es la primera vez que como seres humanos nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, ¿no? Han habido otras situaciones y sin embargo seguimos adelante y seguimos justamente
con nuevos bríos y con nuevas estrategias. Yo creo que algo que evidenció mucho la pandemia fue desafortunadamente también las diferencias que existen en muchos sentidos, en equidad de género, en brecha digital también, porque cuando estamos en esa situación de privilegio que todo es tecnología, pues es para nuestro mundo, pero no representamos a todos los seres humanos, desafortunadamente, ¿no? Y desde American Express, justamente por eso apoyamos mucho la equidad de género, apoyamos la equidad y la paridad de salarios, ¿no? Y lo anunciamos justamente durante la pandemia. Sí, es importantísimo que las empresas tomen ese rol principal, ¿no? A la hora de impulsar estas políticas hasta que las veamos reflejadas ya a un nivel de políticas públicas. María Luisa, ¿cuáles crees que deberían ser estas nuevas reglas de juego? ¿Cuáles valen y cuáles no valen? ¿Qué hemos aprendido en esta pandemia? Pues bueno, hola a todos, gracias Eladio por la palabra. Creo que es importante que retomemos el valor importantísimo que juega la mujer en la familia. Al final del camino, si le otorgamos a ella, mediante las políticas públicas bien aplicadas, una seguridad social, inclusive un sueldo, una garantía económica, su toma de decisiones va a ser mucho más en paz y mucho más tranquila, y ella va a ser la generadora finalmente de varios elementos de una familia que se reflejarán justamente en la sociedad. A mí me parece que, como bien dice Mitch al principio, que se catapultaron los números en cuanto a la violencia contra la mujer. Creo que si ese tema se ataca de tajo en políticas públicas efectivas, tendremos mayores resultados. Habrá progreso simultáneo, ¿no? A todo lo demás, a todo lo que viene con la tecnología y a todo lo que viene finalmente con todo lo de las nuevas plataformas para podernos comunicar. Sin duda es una brecha que está frenando nuestro progreso, estamos convencidos de eso, hay estudios que lo demuestran. Paulina, vamos a cerrar esta pregunta contigo. Bueno, sí, hemos encontrado muchísima información al respecto y creo que definitivamente sí hay nuevas reglas del juego. Unas son positivas, otras son negativas. Todavía estamos en una etapa, ya estamos en una etapa avanzada de la pandemia y esta experiencia aún no termina, la humanidad sigue bajo examen, sigue reinventándose y, por ejemplo, a nivel país, las reglas también jugaron un papel muy importante, ¿no? La diferencia entre cómo se abordó la pandemia en diferentes países ha hecho la diferencia y en cuestión del trabajo, como mencionábamos, las plataformas digitales también se volvieron nuestro mejor aliado a la hora de trabajar, de educarnos, de entretenernos. Fue un cambio cultural, pero también se volvió un arma de dos filos, ¿no? En un inicio, con tal de vernos, participábamos en todas las llamadas y videollamadas y actividades, y después vino el Zoom fatigue, ¿no? Que es importante, y qué decir de los estudiantes a todos los niveles, de los maestros. Y bueno, es difícil decir cuáles reglas son y cuáles no deberían de ser, porque va a depender mucho del contexto en el que se esté. Por ejemplo, tal vez una empresa con tal de sobrevivir tiene que cambiar las reglas del juego en su operación con sus empleados y prosperar, ¿no? Creo que una regla que no debería de aplicar es el no entender que el ser humano tiene ciertos límites que si no se respetan tendría un alto costo a todos los niveles, empresarial, humano, familiar. Bueno, las mujeres pueden adaptar o cambiar las reglas del juego. Yo creo que no solo pueden, sino que deberían de hacerlo, ¿no? Creo que es muy importante que nosotras mismas nos empoderemos, nos empujemos, que hablemos más de ser... de formar esa sororidad, de ser esa hermandad que impulsa a las demás, porque, por ejemplo, tú nunca vas a saber si una de las personas que tal vez te reportan hoy en día va a ser tu jefa después en un trabajo diferente. Entonces, creo que la parte de la sororidad es súper importante y aquí hay que empezar a cambiar esas reglas del juego. Y lo otro, como lo decía Blanca Juana, si los hombres, las mujeres no vamos a poder llegar a romper ese techo de cristal, a llegar a un panorama de equidad. Creo que los hombres tienen que ser nuestros aliados, no nuestros competidores. Y creo que en la medida en que esto suceda, la mujer va a poder empezar a cambiar y adaptar esas reglas del juego.
Pues me quedo con lo que dices, que estamos en una fase ya más avanzada de la pandemia, casi viendo ya la salida y todos pensando en la reactivación, pero creo que puede que no todos tengamos una misma idea sobre lo que es la reactivación. Rosario, ¿qué es para ti? Mira, estuve pensando cuando estábamos hablando de esto, yo creo que aquí la reactivación es el enfoque del crecimiento, o sea, entendiendo claramente que estamos bajo una nueva realidad. Entonces, yo creo que si hablamos de reactivación, estamos hablando de las empresas primordialmente, pero yo creo que sí, tenemos que reenfocar nuestras actividades, pero más que eso, nuestra actitud. Yo creo que alguien estaba hablando de resiliencia. Yo creo que lo importante de la resiliencia, yo he hablado muchísimo de esto, la resiliencia es la capacidad de confrontar la adversidad. Obviamente todos nosotros a través del mundo tenemos esa capacidad, estamos confrontando una situación adversa y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esto? Y yo creo que tiene que ver no solamente en el enfoque, pero en nuestra actitud ante esto. Si hacemos eso, vamos a mucho más de reactivar la situación de la economía, vamos a reactivarnos individualmente. O sea, yo me enfoco en nosotros mismos como seres humanos. Sí, fantástico, reenfocarnos nosotros mismos para poder reactivar, digamos, la economía, los negocios, la vida, pues todo aquello que nosotros considerábamos normal antes de esta pandemia y que ahora, como dices, pues necesita un reenfoque. ¿Estás de acuerdo con eso, Francesc? Sí, por supuesto. Para mí la reactivación, y en parte entronca con lo que decía Rosario, es económica, por supuesto. Todos necesitamos que esto funcione. Es fundamental para todos los seres humanos, pero también hay un tema para mí muy importante que es la reactivación social. Estamos viviendo un contexto muy adverso para nuestra naturaleza. Somos animales sociales, necesitamos interactuar, necesitamos abrazarnos, besarnos, vernos. Está bien, el mundo virtual está padre. Oye, nos ha ayudado mucho a superar esta situación, pero yo sí echo de menos poder ver la expresión de las personas, ¿no? Sin estar tapada por una mascarilla, por un cubrebocas. Tenemos que recuperar estas sensaciones, son muy importantes para nosotros. Y los que las hemos vivido desde pequeños, pues nos parece que va a ser recuperar, pero cuidado porque hay niños, adolescentes que están sufriendo un perjuicio por esta situación. Y espero que pase pronto porque no es humano lo que estamos viviendo. Sí, sin duda. Patricia González, no sé cómo lo veas tú, el recuperar ese espacio público, el recuperar esa interacción social, ¿forma parte de la reactivación o es la parte más importante de la reactivación? Pues tenemos que sumar también a esta reactivación económica también la parte verdaderamente que suma, como es el mercado interno. O sea, tenemos que focalizarnos en qué cosas podemos hacer bien, qué fue lo que la pandemia, que al inicio de sus preguntas teníamos y respuestas, qué puedo hacer mejor, cómo puedo tener una actividad económica mejor y cómo puedo contribuir a este mercado económico. Y desde el punto de vista empresarial, yo creo que sí, realmente hay una responsabilidad social de esta reactivación para jalar tanto al mercado interno como también al indirecto, que verdaderamente está sufriendo sustancialmente. Yo creo que aquí la mediana empresa, las personas que tenían sus negocios pequeños, llamémosle formalidad o informalidad, muchos que han cerrado, necesitan forzosamente este apoyo, no solamente del gobierno, sino del apoyo de todos los empresarios para salir adelante. El empleo, ¿cómo lo reactivamos? Y tal como platicó Mitch en un principio, las mujeres han sido las principalmente afectadas. Cuando han tomado decisiones, muchas empresas pequeñas, medianas y grandes, la mayoría del sufrimiento que ha sido para reducir personal o quitar incluso áreas, las primeras que han salido son las mujeres. Yo creo que tenemos que focalizar este tema y también darnos cuenta de cuando se midió esta eficiencia para reactivar,
volver a retomar estos talentos que se han perdido y que hoy son evidentes que se necesitaban. Y por supuesto, otro de los temas que tenemos es la facilitación de inversión. En la medida que no haya inversión interna y externa, y por supuesto va encaminado con otros factores, va a ser bien difícil que volvamos a retomar estos caminos. Interesantísimo el tema de la responsabilidad social en la reactivación económica. No podemos hacerlo de la manera en la que lo veníamos haciendo. Yo creo que esto nos ha dado, ¿no? Nos ha abierto una nueva conciencia y me imagino que, Manuel, tendrás algo que decir al respecto. Sí, por supuesto, y la verdad es que me adhiero totalmente a los comentarios de Francés. Yo creo que la economía se ha venido reactivando en los últimos meses y eso va a suceder porque pues, tenemos que subsistir y así será. A mí el tema que más me preocupa es ese volver a tener ese contacto, esa convivencia social. Y por ahí dicen que el ser humano se acostumbra a todo y yo no quiero que nos acostumbremos a convivir como estamos conviviendo. Yo creo que eso puede demeritar fuertemente a las personas, a la familia y a la sociedad. Así es que yo creo que reactivar ese contacto social, ese contacto físico, como bien lo decía Francés, ese abrazo, ese espaldarazo en la espalda, etcétera, es sumamente importante. Y mi temor es acostumbrarnos a convivir así, a tener reuniones virtuales, a tener un brindis virtual, graduaciones virtuales, todo es virtual. Entonces, para mí es fundamental que la reactivación social se dé y se dé muy pronto. Y que sea sostenible. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo debería ser desde un punto de vista de la sostenibilidad, Patricia Armendáriz? Básicamente, lo que fundamentalmente se habla en la literatura reciente es una reactivación verde. Y justamente es porque tiene que ser sostenible. Una reactivación verde es resistirse a la tentación de los modelos antiguos, a donde la demanda se tiene que reactivar a partir de cualquier tipo de maquinaria, de cualquier tipo de echando mano de cualquier cosa para fortalecer el consumo nuevamente. Y la advertencia ahora es básicamente de que tenemos que cuidar la descarbonización a la que estamos comprometidos. Entonces yo siento que es una reactivación un poquito más difícil en términos económicos que no sociales, como lo han dicho mis compañeros, pero muchísimo más sostenible porque vamos a estar cuidando la sostenibilidad de la Tierra como planeta que nos alberga. Sin duda, una recuperación más en forma de U a lo mejor, pero más sostenible en el tiempo. Michelle, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo me quiero regresar tantito para atrás y tocar dos temas importantísimos que creo que las nuevas formas de trabajo en el mundo de la mujer y creo que en general han venido a beneficiar toda esta virtualidad sin duda, pero también ha habido una afectación a nivel salud muy importante y especialmente yo creo que para el mundo de las mujeres, la carga de trabajo, alguien mencionaba por ahí, las mujeres son las cuidadoras en el hogar y siguen siendo desafortunadamente muy etiquetadas de esa manera, como las responsables de cuidar a los mayores, a los hijos, al esposo, a la casa. Entonces, añadir este mundo virtual que es magnífico en muchos aspectos, no hay que dejar a un lado toda la humanización que no hay que dejar de ver en el mundo virtual. A pesar de que creo que los avances a nivel corporativo, de que se han dado cuenta que la virtualidad y el home office y la flexibilidad es muy productiva, pero puede ser muy dañina también, y específicamente hablando del mundo de la mujer. Y ahora, sobre temas de la parte de la sostenibilidad, yo creo que sin duda la salud es un tema. No podemos dejar atrás la importancia que tienen los empresarios, empresas líderes, en ver por la gente y su salud. Y creo que eso definitivamente es la parte más del recurso humano en la sostenibilidad, pero también reglas justas. Tenemos que reactivarnos con reglas más justas en lo que va a permanecer en estas nuevas formas de trabajo, equidad y dar oportunidad a todas estas personas que perdieron su trabajo y va a costar un buen tiempo en volver a reactivar esta economía con gente desempleada a los niveles que los tenemos. ¿Cómo impulsar esas reglas más justas? Porque lo que vemos justamente
y es un poco descorazonador, es como a veces parece que hemos retrocedido en lugar de avanzar y que esto en lugar de crear mayor conciencia, lo único que nos ha creado es una mayor urgencia para reactivar la economía y las cosas tal y como estaban. Blanca, Juana, ¿cómo lo ves? Pues retomo la sostenibilidad. Claro que hay urgencia de reactivación, pero sobre todo hay urgencia de continuidad y de poder hacer un plan que dure. Y creo que lo que tenemos que hacer responsablemente para reactivar con inteligencia es voltear a ver quiénes son estas nuevas generaciones. Creo que todos los que estamos aquí, nuestras empresas tenemos en agenda la sostenibilidad, pero con estos nuevos consumidores, ¿quiénes son las nuevas audiencias? ¿Qué servicios demandan? ¿Qué contenidos demandan? Es real que los jóvenes, que son el empuje y los que van a poner las nuevas reglas, tienen una postura ética distinta con el planeta, con su cuerpo y lo que consumen, con el uso del transporte público y el tomar las ciudades. Están reciclando, son comprometidos, son respetuosos. Hoy estamos en el mes de la diversidad y es en serio esta agenda de los jóvenes. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como ejecutivos, como empresarios y como los adultos a los que nos toca ser, digamos, los que atienden estas nuevas necesidades y plantear desde una posición de autoridad estas reglas es poner atención de lo que demandan las generaciones que están surgiendo con mucha fuerza después de esta experiencia tan dura. Entonces, poner atención y punto, Nos lo van a dejar. Es una gran deuda con las nuevas generaciones y lo que tenemos que cuidar es que esa deuda no se vaya incrementando. Pero justamente hablamos de reactivación como, yo creo, un privilegio. Apenas hay gente o hay empresas o pues una gran parte de la sociedad que está sobreviviendo. ¿Hay lugar para la reactivación cuando todavía estamos en un modo de supervivencia a muchos niveles, Rosario? Pues mira, a ver, si partimos de que pocos tienen mucho y muchos tienen poco, yo creo que para que hablemos de sostenibilidad, tenemos que, no es solo proteger al medio ambiente, tenemos que trabajar por un desarrollo social que sea muy humano, que sea, si vamos a seguir creciendo, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que, nuestro trabajo, y esto yo lo veo, mira, es fácil hablar con nosotros porque todos nosotros estamos creyendo esto, pero yo quisiera hablarle a las personas que no creen en esto. Yo quiero que entendamos que tenemos que llevar de la mano al que tiene menos. Debemos nosotros crear los espacios para el crecimiento, nosotros, ya sea por leyes, en nuestras empresas, pero somos nosotros. La responsabilidad no puede ser de él, de aquel, del gobierno. Tenemos que hacerlo personalmente, tenemos que creer en esto. Sí, no porque no vamos a conseguir una utopía, quiere decir que no debemos de trabajar para lograrlo. Y de la única forma que vamos a proteger al medio ambiente es protegiéndonos a todos y cada uno de nosotros, es ayudando al otro, es atraerlo, es empujarlo, es sostenerlo. O sea, y si podemos lograr eso, yo creo que vamos a tener un mundo mucho mejor y lo vamos a proteger. Pero va a ser teniendo conciencia muy personal, muy individual de nuestro trabajo y cómo nosotros podemos hacer eso. Porque es muy fácil apuntar. O pues se deben de crear políticas, pues se deben de hacer esto, o los gobiernos tienen que hacer esto, o las empresas tienen que hacer lo otro. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con mi empresa, mi familia, con la gente que está dependiendo de mí? Yo creo le podríamos dar una vuelta tremendísima a lo que todos estamos tratando de lograr. Sí, pues primero el examen de conciencia individual para luego, pues, no poder aportar algo al colectivo. Jorge, ¿cómo ves tú esto? ¿Es un privilegio estar hablando de reactivación en una situación que para muchos es de supervivencia?
Yo coincido con Rocío, definitivamente el tema de la reactivación es un tema que solo de forma colaborativa vamos a poder llegar a eso, ¿no? Finalmente estamos enfrentándonos a una situación sin precedentes que también fue colaborativa o de alguna manera nos impactó a todos en todos los países, ¿no? Y la única manera de salir de esto es justamente de una forma integral, de una forma como equipo, por así decirlo, como lo decimos en las empresas, porque es la única manera en la que realmente vamos a poder reducir todas estas diferencias que la pandemia nos vino a mostrar, ¿no? Nos vino a mostrar diferencias, yo creo que más allá quizá de lo que nos imaginábamos en inclusión y diversidad, con el tema de mujeres, por supuesto, pero también en educación, en salud. La diferencia en la atención de salud de una población y otra fue abismal, ¿no? Y eso nos lo demostró la pandemia. Es cierto, hablemos de medio ambiente, pero es difícil hablar de medio ambiente si antes no existe una correcta educación. Y ahora tenemos también el problema del acceso digital, que la pandemia nos vino a mostrar esta enorme diferencia en cuanto al acceso y uso de la tecnología, que lamentablemente sigue siendo un privilegio. Patricia González, vamos a cerrar contigo este tema para pasar al siguiente. ¿Crees en la reactivación o estamos hablando demasiado pronto? ¿Es demasiado pronto para hablar de eso? Pues yo creo que tenemos un paralelo, tanto de reactivación como supervivencia. No hay duda que tenemos sectores que están tratando de supervivir y de estar presentes en todos los temas. El sector turismo es un tema totalmente golpeado y otros sectores presenciales. Vayámonos a lo más sencillo, teatro, conciertos, lugares públicos, donde verdaderamente había espacios y gente que trabajaba de una manera tanto social para reunirnos y hoy en día empiezan a trabajar de una manera muy precaria y por otro lado se perdieron empleos que no se van a conseguir. Pero se está reactivando. Yo creo que no hay que confundir que realmente supervivencia y reactivación pueden ser temas paralelos y pueden ser temas de ideología. Yo creo que también dentro de estos temas nosotros no podemos dejar de ver, y siempre hablamos responsabilidad social, sostenibilidad y una serie de cosas, pero hay varios factores y varias R's que contienen todo esto para supervivir, para estar presentes en toda esta parte. Y yo creo que parte de ellos depende de nosotros, sobre todo en la parte que nosotros tenemos en de reactivar y poner nuestro granito de arena de manera personal y empresarial, considerando primeramente, yo creo que toda la parte ecológica es buenísima, pero debemos de sumarlo con el desarrollo económico, el desarrollo social, cuidando el tema ecológico, que yo creo que son la parte fundamental para volver a echar a andar toda esta parte y también cumplir con nosotros y las nuevas generaciones en materia de reciclaje, en materia de reinventarnos, reutilización, que básicamente en sostenibilidad son la base personal y empresarial. Sí, el tema de la sostenibilidad es todo lo que esperamos. No sé si lo estamos viendo todavía o si lo vamos a ver pronto, pero otro tema que quedó un poco en suspenso a raíz de la pandemia fue todos los avances que se venían dando en temas de equidad, inclusión de las mujeres en el entorno laboral. Pues eso fue una situación, como han dicho muchos de ustedes, que nos afectó a todos por igual. La resiliencia, la reinvención que tuvimos que hacer a nivel personal, pues fue pareja. Sin embargo, pues ya han comentado también algunos de ustedes cómo las mujeres sí se llevaron la peor parte en el tema laboral. Se está reactivando el tema de las mujeres, el tema de la equidad en los espacios de trabajo. María Luisa. Pues mira, creo que esta pandemia, si intentamos buscar, yo soy del equipo de los positivos, entonces si intentamos buscar un tema positivo para avanzar, creo que el trabajo en casa ha permitido que cada uno de los integrantes en lo individual y en su realidad vean qué es lo que hace cada uno en su rol, ¿no? Cuando de repente tú le pedías a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o a tu pareja que a él le tocaba ahora cocinar o a él le tocaba ahora otra actividad que en su día a día no existía, pues te daba la oportunidad de valorar el trabajo que estaba haciendo la otra persona y que lo hacía de manera, digamos, como si fuese parte de, ¿no? Dado por hecho. Creo que vernos encerrados y cada uno participando en nuestro rol definitivamente aumentó la productividad. Es más, hasta tu día a día ya sabías quién lavaba platos, quién cocinaba, quién limpiaba, quién lavaba y quién entraba a una junta, ¿no? Por vía Zoom o lo que fuese. Entonces es ahí donde yo creo que la sostenibilidad encuentra
una ventana de oportunidad en el trabajo, porque el trabajo en equipo, si ese lo replicamos en la empresa, pues finalmente nos va a hacer avanzar, ¿no? No sé qué tan lento, pero avanzaremos. Sí, vamos a avanzar, estamos avanzando, Paulina. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, a mí me gustaría primero partir del hecho de que la pandemia realmente golpeó duramente emocional, física, financieramente a las mujeres, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se hayan reactivado. Yo creo que al contrario, se han reinventado, se han reconstruido. El COVID golpeó mucho a las mujeres de maneras únicas y muy difíciles. El impacto en las mujeres va, yo diría que hasta más allá de la enfermedad misma. Y no es que yo también soy del Club Positivo, María Luisa, pero sí también se trata de ver cómo esta recesión, cómo las mujeres también experimentamos más pérdidas de empleos que los hombres, o terminamos regresando más lentamente al trabajo porque había que cuidar a los niños, porque había que hacer que las cosas funcionaran en casa, ¿no? También hubo un aumento en casos de violencia doméstica, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos ya a lo que son las MIPYMES, donde se encuentra el grueso de la población femenina en México y yo creo que en toda Latinoamérica, ha sido uno de los sectores más afectados también por la crisis, ¿no? Esto obviamente ha limitado la capacidad del funcionamiento de las empresas, llevó a numerosas quiebras, pero creo que al final la mujer tiene la habilidad de salir de su zona de confort y de dejar el miedo y enfocarse a lo que ha aprendido a lo largo de estos años, de esta pandemia, para poder crecer, para poder tener nuevas metas y objetivos y, como dije al inicio, reinventarse y transformarse. Uh-huh. Sí, me quedo con esa habilidad para salir de su zona de confort y adaptarse, y esta pregunta es para todos, ahora les iré dando la palabra. ¿Pueden las mujeres cambiar o adaptar las nuevas reglas de juego, Michelle? No me queda ninguna duda. O sea, yo creo que la inclusión de la mujer en todos los aspectos, en la economía, en los trabajos, en una nueva forma, como decía María Luisa, de cómo se ven en sus hogares, sin duda alguna, todo viene para arriba para las mujeres. O sea, no le veo para atrás, hay que seguir trabajando, pero el futuro se ve bien desde mi punto de vista. Creo que hay muchas oportunidades que se empiezan a abrir a partir de esta crisis. Hay que tomarlas, obviamente. Se necesita empoderamiento, se necesitan políticas públicas, sí, seguro, pero creo que las mujeres han tomado un rol espectacular en esto y creo que lo van a seguir haciendo porque les ha caído un 20 muy particular, me parece, de todo lo que pueden lograr. Así que el futuro es femenino, sin duda alguna, desde mi punto de vista. Blanca Juana, ¿el futuro es femenino también desde tu punto de vista? Totalmente, es femenino, pero es integrado. Yo lo que quiero decir es que, hablando de reglas del juego, una regla de juego post-pandemia tiene que ser la situación de la mujer distinta puesta en el mundo social, en el mundo de las empresas en general. Pero hay muy malas noticias y muchas cifras que todos conocemos ya de cómo las mujeres hemos sido pues el género que más ha padecido en la pandemia. Sin embargo, también la comunicación en torno a esto nunca ha sido, vuelvo a la comunicación, más reverberante. Lo que ha sucedido con el discurso feminista a todos niveles es, creo, muy, muy notorio. Pero necesitamos de los hombres. Las reglas siguen siendo de los hombres. Siguen estando marcadas durante muchos siglos por un género que no es el femenino. Los hombres ya hicieron conciencia y eso me parece clave. Y entonces que vengan las reglas de la integración, que vengan las reglas de la verdadera paridad. Y claro que las mujeres somos parte de ese juego. Creo que hoy es indiscutible. Y esa sí es una buena noticia. Rosario, es una buena noticia. ¿Tú también la sientes así? Mira, definitivamente. Y mira, hay que estar claros. Los países que mejor respondieron a la pandemia fueron liderados por mujeres. Eso ya está súper establecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos más mujeres en esos lugares, en esas posiciones, en esos roles, donde ellas son las que hacen la diferencia, donde ellas son las que hacen las reglas del juego, para que entonces podamos todos nosotros tener mejores reglas, mejor entendimiento y eso da un mayor crecimiento. Patricia Armendáriz.
Pues mira, hay dos caretas de todo esto para hacerme pensar que el feminismo va a encontrar su lugar complementario en el mundo profesional. Básicamente, por un lado, se habla de la necesidad de incorporar a la mujer al mundo laboral como un elemento fundamental de la reactivación. Entonces, por ahí, pues, los mismos mercados nos van a tener que dar nuestro lugar. Y en segundo lugar, yo sí siento que los fenómenos históricos donde la necesidad y la escasez han reinado, como por ejemplo la crisis de los 30, lo que hacen es sacar lo mejor de nosotros mismos, y no es casualidad que el feminismo se haya puesto tan fuerte este año de la pandemia. O sea, las mujeres diciendo, déjenme participar porque necesito participar, necesito sacar adelante mi creatividad para poder yo misma salir adelante con mi familia y en el mundo que me rodea. Entonces, son dos fuerzas muy fuertes a favor de la mujer. Yo creo que me hace ser muy optimista de que efectivamente vamos muy bien. Puertas fuertes en favor de la mujer, Patricia González, ¿cómo lo ves? Mira, uno de los temas que mencionaste tú es si se están reactivando las mujeres. Las mujeres siempre están activas. Esta crisis, y principalmente en México y en varias partes del mundo, la sacó adelante la mujer. La mujer apoyó en todos los medios y en todos sus campos de acción, porque, como hemos mencionado, no solamente si estaba en la parte laboral, si tenía su pequeña empresa, si se reinventó, estaba el cuidado, desafortunadamente, como es ancestral, de casa, de niños, de si tenía esposo, de las personas mayores. ¿Y qué tal si se enfermaron? ¿Quién era la primordial de cuidado, aún en temas de enfermedad? Entonces, yo creo, y en principio me gustaría hacer notar que esta crisis, y que no la hemos terminado, pero vamos para adelante, también siendo muy positivos, las mujeres han tenido el papel preponderante de sacarla adelante. La siguiente parte es la visibilidad. Las mujeres tenían muy poca visibilidad en el tema empresarial. Cuando empezamos en estos temas de digitalización, de que las reuniones eran de Zoom o de cualquier otra plataforma y demás, empezó este empuje y esta visibilidad de hacerse ver de quién tenía las ideas, porque normalmente si tenías diferentes jerarquías, muchas de ellas las llevaban los mandos siguientes, y ahora cuáles eran estos temas verdaderamente profesionales que podían salir adelante, los puntos de vista y la opinión. Y la parte más importante, y que se ha mencionado mucho, es que la mujer se dio cuenta qué papel tiene y qué papel puede seguir adelante, y que esto no es regresivo, sino al contrario, es seguir en cualquier ámbito de acción, incluyendo aquellos temas que se hicieron visibles, como fue la violencia intrafamiliar, la parte de la educación y verdaderamente las diferencias en brecha salarial, que ese es otro tema y que ya lo platicaremos en otra ocasión, pero también que surgieron políticas públicas que están ayudando a la mujer, como fue en el tema laboral, el teletrabajo, que se debe de modificar sustancialmente algunas reglas. Sin embargo, ya tenemos principios e inicios. Creo que no hay para atrás para las mujeres, y creo que deberemos seguir los espacios, pero en conjunto con los hombres, porque los puestos de liderazgo siguen siendo de los hombres. Y en la medida que no trabajemos en conjunto, como lo mencionó Blanca Juana, no va a funcionar nada. Como menciona Blanca Juana y Patricia González, Manuel, esto tiene que ser algo en conjunto. ¿Qué papel vamos a jugar nosotros, los hombres, la otra cara de la moneda, en hacer que esto suceda, que las reglas se vuelvan iguales o justas para todos? Pues mira, yo te diría, yo soy un gran porrista de las mujeres. La verdad es que tengo el honor de estar en Gentera. Atendemos a mujeres principalmente, el 90% de nuestros clientes son mujeres. Y yo un poco coincidiendo con Patricia, yo nunca las vi inactivas, al contrario. Rápidamente se volvieron a activar, se transformaron, innovaron, cambiaron y no bajaron, no quitaron el dedo del renglón, siempre estuvieron activas. Y la verdad es que en Gentera, desde el lado más corporativo, hoy tenemos a dos grandes mujeres liderando los cambios en la forma de trabajar, lo cual me encanta que sea una mujer quien esté empujando esto, y otra gran mujer liderando uno de los proyectos estratégicos más importantes de la organización que van a transformar el modelo de negocio. Así es que yo tengo el gusto de transmitirles que para mí, pues las mujeres
son activas, son capaces de liderar y en Gentera es una muestra de ello. Yo estoy muy contento de lo que veo en la organización y de ver a estas grandes mujeres, a nuestras clientas y de ver a nuestras directoras liderando estos procesos tan importantes. Sin duda son la parte fundamental en la sociedad. Francesc, coméntanos cómo ves tú, qué papel vamos a jugar nosotros, los hombres, en toda esta evolución de las reglas para las mujeres. Mira, definitivamente creo que sí estamos en un momento de mucha más conciencia, de mucho más awareness sobre la necesidad de que la mujer participe en todos los ámbitos de la vida del ser humano, ¿no? Públicos, privados, etc. Yo te voy a hablar mucho del mundo laboral y en particular un tema que me preocupa. Doy un paso atrás. Yo creo que los hombres definitivamente tenemos que contribuir a derribar las barreras culturales que existen y que hacen que las mujeres no tengan mejores oportunidades. Una, para mí, fundamental y que se ve mucho en el mundo laboral, es la falta de mujeres que sean ingenieras, que sean técnicas, que sean matemáticas, que sean científicas. En el mundo laboral vemos muchas mujeres en el mundo de marketing, en el mundo de recursos humanos. Está bien, pero necesitamos mujeres participando, contribuyendo y compitiendo en ámbitos más técnicos. Y cuando digo que los hombres tenemos que derribar estas barreras culturales, pues por ejemplo, yo tengo hijas y a mis hijas les estoy metiendo en la cabeza la importancia de que estudien estas carreras, la importancia de que no se deje llevar por un priorismo de que la mujer no tiene que estar ahí. Esto es fundamental. Yo creo que todos tenemos que hacer eso y luego en el mundo laboral dar oportunidades a las mujeres que estén en estos ámbitos. Y te dejo otro tema también de derribar una barrera cultural, que creo que es fundamental. Se llama permiso de paternidad. ¿Por qué los hombres no tomamos permisos de paternidad? ¿Por qué los hombres? Pero no hablo de 5 días, hablo de permisos de paternidad completos. Regulación que permita eso y que los hombres tomen los permisos de paternidad y que estén con los bebés. Y ahí, a partir de este momento, es cuando se empiezan a derribar las barreras culturales. Son 2 ejemplos. Carreras técnicas, permisos de paternidad. Hay muchísimos. Y por supuesto que los hombres tenemos mucho que hacer y que contribuir en estas cosas. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Carreras técnicas, permisos de paternidad, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer todavía? Bueno, yo definitivamente estoy convencido que las mujeres tienen y deben formar parte de las conversaciones y de la toma de decisiones en todas nuestras comunidades y en toda nuestra sociedad. Yo creo que juntos, hombres y mujeres, tenemos que terminar con estas sociedades heteronormativas y patriarcales que heredamos y que de alguna manera hemos seguido apoyando malamente. Tenemos que derribar esto, tenemos que acabar con esto hasta que nos veamos como lo que somos, más que hombres, mujeres, somos seres humanos. Por supuesto que todos somos capaces, porque por supuesto que las mujeres son capaces, hasta me da cosa decir eso, porque es evidente, ¿no? Somos seres humanos y por supuesto que somos capaces y son capaces. A mí me encanta compartir el tema de American Express, de cómo, por ejemplo, más del 50% de los niveles de dirección hacia vicepresidencias son de mujeres. Y ahorita que hablabas de las carreras, justamente me puse a pensar cómo con nosotros, nuestra abogada, ¿sí? La cabeza del legal, la cabeza del oficial de cumplimiento, la cabeza de tarjetas de crédito son mujeres. Y cómo son las cosas que ahora posiciones como la mía de comunicación, que eran generalmente desempeñadas por mujeres, pues ahora es un hombre, ¿no? Entonces tenemos que acabar justamente con esas barreras que nos hemos puesto y con esos sesgos acerca de quién puede hacer qué. Yo creo que todos podemos hacer todo. Blanca Estela, pues vamos a terminar esta pregunta y este panel contigo, con tu respuesta. Sí, bueno, yo me sumo a que efectivamente ahora viene la era de las mujeres en muchos aspectos y sobre todo en el tema empresarial. He sido y he podido constatar directamente, siendo presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, dirigiendo más de 5,000 mujeres empresarias que en esta pandemia pues fueron las más afectadas. Y muchas de ellas cómo tuvieron esta resiliencia, cómo se reinventaron sus negocios. Pero quiero ir un poquito más allá. En estas mujeres que están dentro de su casa inventaron un nuevo negocio, una nueva manera de poder salir adelante. ¿Qué vamos a hacer con todas estas mujeres que han creado empresas pequeñitas, microempresas y que además están en la informalidad? Esto sí es un problema. Muchas mujeres están en la informalidad dando empleo, pero tenemos que apoyarlas, impulsarlas con créditos que impulsen estos negocios y que llevemos a la siguiente escala.
porque si bien la micro, pequeña y mediana empresa mantiene la economía de muchos países, muchas de ellas son dirigidas por mujeres. ¿Cómo hacemos para que suban a la siguiente escala? Hacer empresas más grandes, que le apuesten realmente a buscar créditos más grandes, más oportunidades de apoyos económicos para que sus empresas crezcan y puedan estar realmente en las grandes plataformas. Entonces, sí creo que las mujeres podemos dirigir grandes empresas, seguir generando empleos, pero necesitamos buscar también todas las herramientas y apostarle y quitarnos también los miedos de apostarle a los grandes créditos. Porque si bien también dicen que está comprobado que de cada 100 mujeres que solicitan un crédito, el 99 salda sus deudas, a lo mejor puede ser también porque buscamos créditos pequeños para no comprometernos tanto. Apostémosle a lo grande y seguramente podemos hacer grandes empresas. Pues muchas gracias. Nos vamos a quedar con ese comentario final porque hemos llegado al final de nuestro tiempo para este panel. Les agradezco muchísimo a todos los consejeros del Women Economic Forum Latinoamérica que hayan compartido su tiempo con nosotros para hablar de estos temas de cara a la reactivación de México y el papel que va a jugar la mujer en todo esto. Les agradezco.